Estados Unidos está a punto de comenzar un peligroso declive que, si no se detiene, terminará en la ruina nacional, y son relativamente pocos los que se dan cuenta de ello. Me refiero al llamado de los nacionalistas cristianos para establecer un día nacional de descanso y a la declaración del presidente Trump pidiendo que todos los estadounidenses guarden el Sabbat. Desafortunadamente, la gente no se da cuenta de que, a lo largo de toda la historia registrada de la humanidad, cada vez que existe una religión sancionada por el Estado, siempre termina en persecución. Aún así, muchos seguirán el mismo camino. Hoy voy a demostrártelo recorriendo brevemente la historia de la persecución religiosa al unirse religión y Estado. Espero que alguien que vea esto no ignore lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Hoy vamos a echar un vistazo a una profecía muy conocida bajo un lente distinto, desde la perspectiva de la persecución religiosa, y esto ayudará a entender hacia dónde se dirigen estas cosas. Les aseguro que verán una perspectiva que quizás no hayan visto antes. Esta profecía no solo habla de 5 reinos, sino también, por defecto, también abarca 5 periodos de tiempo, donde el pueblo de Dios sería perseguido por poderes religiosos y gubernamentales. En el capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor soñó con una imagen hecha de metal, donde Dios mostró la historia humana desde su época hasta el fin de los tiempos. Esa imagen era una parábola viviente de la historia mundial, una estatua de oro, plata, bronce, hierro mezclado con barro, que una piedra destruye al final, representando así la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino eterno. Estos 5 periodos o reinos tuvieron periodos de adoración forzada, y por adoración forzada me refiero a que cada reino requería una forma de adoración que violaba uno de los primeros 4 mandamientos, los cuales estos mandamientos tratan la adoración a Dios. Tenlo en cuenta para entender qué esperar en Y luego, alrededor del mundo, va a haber adoración forzada relacionada con uno de los primeros 4 mandamientos. Y verás eso en solo un momento. Pero volviendo al sueño, la interpretación del sueño le fue dada a Nabucodonosor por el profeta Daniel, y se le dijo que cada parte de esta imagen representaba un reino o un periodo de tiempo en la historia humana. Y por favor, preste mucha atención, porque esta profecía es el marco sobre el cual se basa toda la profecía del fin. No es preterismo ni futurismo, sino el historicismo a medida que la historia se desarrolla. Babilonia era la cabeza de oro, y el imperio medo-persa, el pecho y los brazos de plata. El imperio griego por los muslos de bronce. El imperio romano pagano por el hierro, y el imperio romano papal, representado por los pies de hierro y barro. Pero aquí está el asunto. Los pies de hierro y barro significan mucho más debido a otra cosa, de la visión. En la visión, una piedra que representa el reino de Dios golpea la imagen triturándola hasta hacerla polvo. Esto significa que al final de los tiempos, los pies de hierro y barro todavía existen. Así que esto es lo que debemos entender. El hierro es el Estado y el barro representa a la iglesia. Según Jeremías capítulo 18, versículo 6, Dios es el alfarero y los hijos de Israel eran el barro. Entonces, si el barro es Israel, ¿por qué digo que representa a la iglesia? Eso es porque en el Nuevo Testamento la iglesia cristiana se veía a sí misma como el Israel espiritual. Por eso Pablo dijo que los que aceptan a Cristo son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Por eso el apóstol Santiago escribió en su carta a las 12 tribus dispersas por todo el mundo, aunque las 12 tribus literales de Israel ya no existían. Ellos entendían que eran el Israel espiritual. Así es como sabemos que al final de los tiempos habrá una mezcla de iglesia y Estado que comenzó después del Imperio Romano y continúa hasta el fin de los tiempos. Teniendo eso claro, veamos cómo se ha desarrollado la historia de la persecución religiosa y cómo volverá a ocurrir en el futuro. Comenzaremos con la persecución registrada en el Imperio Babilónico. Según el capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor construye una imagen de oro macizo.
De hecho, se parece a la imagen de oro macizo del presidente Trump en Mar-a-Lago, donde los cristianos asistieron a una dedicación similar. Ahora, no digo que esto sea específicamente profético. Sin duda es interesante y escalofriante. De todos modos, Nabucodonosor hizo un decreto de que al sonar la música, todos debían inclinarse y adorar, y quien no lo hiciera iría a un horno de fuego. Nabucodonosor buscaba mantener la gloria de su imperio. Él pensaba que podía lograrlo forzando su adoración. Según la historia, solo 3 desobedecieron y efectivamente fueron arrojados al fuego. Sin embargo, Dios los libró, mostrando que desprecia la adoración forzada. En este caso, los jóvenes fueron presionados a quebrantar los 2 primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos, ni adorarás imágenes talladas. Leamos esto para tener la visión completa. Entonces Nabucodonosor, lleno de ira y furia, dio la orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Así que llevaron a estos hombres ante el rey. Nabucodonosor les dijo: ¿Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que no honran a mis dioses ni adoran mi estatua de oro? Ahora, si están listos cuando oigan el sonido de la bocina, flauta, arpa, laúd y armonía de toda música, y se postran ante la imagen que he hecho, bien. Pero si no la adoran, serán echados inmediatamente en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Ven, ellos fueron presionados a quebrantar los 2 primeros mandamientos, y verás este patrón de adoración forzada en cada periodo de la historia. Ahora avancemos rápidamente al segundo reino, Medo-Persia, representado por la plata. Este reino intentó que toda la nación adorara, exigiendo que todos adoraran únicamente al rey durante 30 días. Después de todo, solo era por un corto periodo de tiempo. Luego, todos podrían volver a adorar como quisieran. Pero, una vez más, hubo una minoría que no lo haría, y esa minoría era Daniel, quien entendía el primer mandamiento de no tener otro Dios delante de Dios. Como resultado, fue arrojado al foso de los leones. Una vez más, Dios preservó a los fieles y su vida, mostrando que Él no apoya la adoración forzada. Entonces estos gobernadores y sátrapas se reunieron ante el rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, los administradores y sátrapas, los consejeros y asesores han consultado juntos para establecer un decreto real y para hacer un decreto firme. Quien pida a cualquier dios o persona durante 30 días, salvo a usted, rey, será arrojado al foso de los leones. Ahora, oh rey, firme el decreto para que no cambie, según la ley irrevocable de medos y persas. Por ello, el rey Darío firmó el escrito, imponiendo así la adoración forzada contra los mandamientos de Dios. Y esta historia se va a repetir. El siguiente imperio fue el imperio griego, iniciado por Alejandro Magno. La persecución del pueblo de Dios no está registrada en las Escrituras. Sin embargo, la persecución que ocurrió bajo Antíoco Epífanes se encuentra detallada en el libro de Macabeos, que narra exactamente lo sucedido. Antes de leerlo, tengo que decir lo siguiente. Y Antíoco Epífanes no es el cuerno pequeño de Daniel 7, ni de Daniel 8. En un momento verás quién es ese cuerno. La persecución en el imperio griego fue así. El rey ordenó a su reino que todos debían ser un solo pueblo y abandonar sus costumbres. Los gentiles aceptaron la orden. Muchos en Israel adoptaron de buena gana su religión, ofrecieron sacrificios a ídolos y profanaron el sábado. Y el rey envió cartas por medio de mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá. Les ordenó seguir costumbres extrañas a la tierra, prohibir los holocaustos y sacrificios y las ofrendas de bebida en el santuario, profanar los sábados y las fiestas, contaminar el santuario y a los sacerdotes, construir altares, recintos sagrados y santuarios para ídolos, sacrificar cerdos y animales impuros, y dejar a sus hijos sin circuncidar. Debían hacerse totalmente abominables por todo lo impuro y lo profano, para que olvidaran la ley y cambiaran todas las ordenanzas, y quien no obedezca la orden del rey morirá. Aquí vemos que Antíoco quería que los judíos
quebrantaran los 4 mandamientos relacionados con la adoración a Dios. Tener un Dios delante de Dios, quemar incienso a un ídolo, blasfemar sacrificando animales impuros y que no guardaran el sábado, una vez más amenazándolos con la muerte. Espero que veas el patrón. 3 naciones hasta ahora, todas ellas en la visión de Daniel. Cada una buscó que el pueblo de Dios fuera en contra de sus mandamientos. Siguió el Imperio Romano, de piernas de hierro. Este imperio inicialmente permitía que las personas practicaran su propia religión, siendo tolerante con los cultos. Sin embargo, en el siglo III d.C., todo cambió drásticamente. El Imperio Romano se enfrentaba a hambruna y enfermedades. En plena decadencia, los emperadores creyeron necesario recuperar a sus dioses para asegurar la prosperidad de la nación. Uno de los principales en promover este cambio fue el emperador Decio. Este fue un momento crucial en la historia, porque fue la primera vez que un emperador romano ordenó un acto religioso universal en todo el imperio, según relatos históricos, como los de San Cipriano y el obispo Dionisio. Y también quedó registrado en los certificados que se conservan de quienes accedieron al culto forzado. El edicto de Decio ordenaba el siguiente cumplimiento universal. Cada habitante del imperio, hombres, mujeres y niños, debía realizar un acto religioso antes de una fecha límite específica. Para ser considerado leal, una persona tenía que hacer 3 cosas. Primero, sacrificar. Número 1, ofrecer animales o granos a los dioses. Número 2, la libación, que es verter vino en su honor. Y número 3, probar, que consiste en comer carne sacrificada para participar. El acto se hacía oficialmente por la seguridad del imperio, pues Decio creía que los dioses estaban enojados y causaban plagas y guerras, que en ese momento amenazaban a Roma. La pena. A quienes se negaban a cumplir no se les permitía participar en la sociedad y estaban sujetos a arresto, juicio y ejecución. De hecho, aquí hay una copia de un certificado real que se le dio a alguien que cumplió con la exigencia de romper el primer mandamiento, de no tener otros dioses delante de Dios, y el segundo mandamiento de adorar ídolos. Y contiene información muy específica que quiero que notes. Tenía la ubicación de la persona, su linaje, edad y algo que la identificaba. Mira esto. Así que los comisionados de sacrificios de la aldea de la isla de Alejandro, de Aurelio Diógenes, de la aldea de la isla de Alejandro, de 72 años de edad, cicatriz en la ceja derecha, siempre he sacrificado regularmente a los dioses, y ahora, en su presencia, de acuerdo con el edicto, he ofrecido sacrificio, he vertido una libación y he probado de los sacrificios. Y le solicito que certifique lo mismo, despedida entregada por mí, Aurelio Diógenes. Yo, Aurelio Sirio, certifico que lo vi sacrificando, aunque no contaban con la tecnología que existe hoy en día. Está claro que usaron lo que tenían a su disposición para identificar quién era quién y quién cumplía, y aquellos que no cumplían enfrentaban consecuencias severas. Verás, si cumplían con el edicto, se les permitía seguir participando en la sociedad. Si no cumplían con el edicto, como ya hemos visto, estaban sujetos a arresto, juicio y ejecución. Y por cierto, para todos los preteristas allá afuera, esto no es el cumplimiento de Apocalipsis 13, ya que Apocalipsis 13 implica adoración forzada para todo el mundo, todo el planeta. Y la adoración forzada que acabamos de analizar solo tuvo lugar dentro del contexto del Imperio Romano. La persecución tuvo lugar en cuanto a la transgresión de uno de los primeros 4 mandamientos relacionados con la adoración a Jehová. Una vez más, hubo amenaza de muerte. Por favor, ten esto en cuenta, porque si eres cristiano, aquí es donde las cosas se vuelven personales. Porque ahora llegamos al 5.º reino, que en realidad era solo una extensión del 4.º reino, que era la Roma pagana. Pero en lugar de la Roma pagana, surgió algo nuevo. Esto fue algo llamado la Roma papal. Mismo territorio, mismo gobierno. Pero esta vez ocurrió algo diferente. Esto fue mencionado en Daniel 7 como una bestia que era diversa o diferente de todos los otros reinos anteriores. Esta vez eran el pueblo de Dios, los cristianos, quienes ahora se unían con el gobierno para imponer sus doctrinas.
y el cristianismo fue declarado la religión oficial del imperio o del gobierno. Esto es exactamente lo que está sucediendo hoy, especialmente en este momento en el que Estados Unidos está siendo rededicado a Dios. Aunque soy cristiano, no me gusta hacia dónde se dirige esto. Y verás por qué. En esta unión medieval de iglesia y Estado, con el edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Esto fue promulgado por el emperador Teodosio, y alrededor de 15 años antes de ese edicto, la iglesia se envalentonó para declarar que cualquiera que fuera encontrado judaizando al guardar el sábado debía ser excomulgado de la iglesia. Y aquí está el asunto. Pues excomunión no era simplemente una política casual. Se oficializó en el Concilio de la Odisea, alrededor del año 364 después de Cristo, donde la Iglesia declaró en el Canon 29 que los cristianos no debían judaizar ni estar ociosos en el sábado, sino que debían trabajar ese día. Y cualquiera que guardara el sábado del séptimo día sería anatema de Cristo, anatema, maldito, separado. No quiero que pases esto por alto. Como el cristianismo era la religión del Estado, esto también significaba que el Estado a menudo intervenía en asuntos de fe, con la Iglesia utilizando el poder del Estado para imponer su religión, como cuando Constantino otorgó beneficios a la Iglesia cristiana, como darles un trato especial a los cristianos en lo que respecta a los impuestos. Esto continuó durante siglos y se consolidó con el acto del emperador Carlomagno alrededor del año 800 después de Cristo, cuando hizo obligatoria la observancia del sábado. La religión del Estado ahora había convertido en un delito castigable obedecer el cuarto mandamiento tal como Dios lo había escrito. ¿Es posible que esto vuelva a suceder? ¿Es posible que los que guardan el sábado lleguen a ser vistos con el mismo desprecio? Responderemos a eso en un momento. Pero lo que vimos con el Imperio Romano Papal es exactamente lo que la Biblia profetizó en Daniel capítulo 7. Decía que surgiría un poder que pensaría en cambiar los tiempos y la ley, y que este poder desgastaría o perseguiría a los santos de Dios. Carlomagno creía que para que su imperio prosperara, necesitaba el favor de Dios. Veía el descanso dominical no solo como una sugerencia religiosa, sino como una ley civil necesaria para asegurar la uniformidad. Buscaba que todos en el imperio vivieran bajo el estándar cristiano. Vemos persecución en el quinto período. La etapa de hierro y barro vio a los cristianos forzados por la iglesia y el imperio a romper el cuarto mandamiento. Esto es lo que la mayoría de los cristianos hoy en día no logran entender, porque creen que el sábado fue cambiado de sábado a domingo por la iglesia en los primeros y segundos siglos, y que todos simplemente lo aceptaron. Pero no fue así. El cambio del sábado al domingo fue un proceso gradual que ocurrió primero con sugerencias, luego con amenazas de ser expulsados de la iglesia y finalmente con la unión de la iglesia y el Estado, amenazando a quienes no cumplían. Este fue el Imperio Romano Papal. Las profecías de Daniel 7, Daniel 11 y Apocalipsis 13 declaran que este imperio duraría 1260 años. Y esto es exactamente lo que sucedió del 538 al 1798 de Incet. El obispo de Roma, o el Papa, era visto como el líder oficial del Imperio Romano y luego del Sacro Imperio Romano. Esto llegó a su fin en 1798, cuando el general Berthier de Napoleón tomó prisionero al Papa. Fue un resultado directo de la Revolución Francesa, que estableció el ateísmo político, conocido también como la separación entre la Iglesia y el Estado. Esto era algo nuevo, esto era único. Y como cristiano, creo en este principio, que aunque Dios y la religión son libres para que los políticos acepten y expresen su fe, absolutamente nunca deberían intentar sugerir, a través de decretos legislativos o proclamaciones, que otros sean obligados a vivir esa fe, ya sea que estén promoviendo un sábado verdadero o un sábado falso, o dedicando un país al Dios verdadero o a un Dios falso. Desafortunadamente, muchos cristianos están tratando de aplicar hoy exactamente el mismo marco que se utilizó en el Imperio Romano Papal, especialmente en lo que respecta a los motivos que vimos en Carlomagno, el primer emperador del llamado Sacro Imperio Romano, coronado por el Papa.
Hay líderes cristianos que buscan rededicar la nación a Dios ante la crisis moral. Por eso, lo que ocurre en EEUU con esta rededicación es preocupante. La celebración de los 250 años debía ser una celebración de la libertad, basada en lo que los redactores de la Constitución entendían, como la necesidad de evitar una religión nacional o un Dios nacional. Esto es exactamente lo que los padres fundadores intentaban evitar a toda costa, porque entendían las consecuencias de una nación que elige una religión de facto. Y no es que yo les esté poniendo palabras en la boca. James Madison, el hombre que realmente redactó la primera enmienda, lo expresó así: la religión, entonces, de cada hombre debe quedar a la convicción y conciencia de cada hombre, y es derecho de cada hombre ejercerla, según lo dicten éstas. Jefferson lo llamó un muro de separación entre la Iglesia y el Estado. No se trataba de ateos o agnósticos tratando de sacar a Dios del espacio público. Muchos de estos hombres eran cristianos que sabían por la historia lo que ocurre cuando el Estado dicta el culto. Habían leído sobre Babilonia, Medo-Persia, Grecia y también sobre Decio. Leían sobre Carlomagno y redactaron una constitución específicamente para evitar que Estados Unidos se convirtiera en el siguiente capítulo en la historia de la persecución religiosa. Lo entiendas o no, lo que ha existido en Estados Unidos durante los últimos 250 años es algo muy único. Cuando se compara con el trasfondo de la historia humana, la belleza de América es que mantuvo la religión fuera de la política. Como hemos visto en la historia de la persecución religiosa, cada vez que una nación tiene una religión nacional, ya sea pagana, cristiana, musulmana o cualquier otra, siempre llegarán al punto en que persiguen a quienes no se alinean con la religión sancionada por el Estado. Esta brecha de 250 años, sin una religión sancionada por el Estado, se está desmoronando justo ante nuestros ojos, mientras millones de estadounidenses celebran intentando implementar una religión apoyada por el gobierno, incluso si es la religión en la que yo creo. No apoyo ni apoyaré nunca estos movimientos porque sé a dónde van a llevar. Y esto llevará a que la Iglesia, al igual que Babilonia, Medo-Persia, Grecia, la Roma pagana y la Roma papal, intente obligar a las personas a quebrantar uno de los mandamientos de Dios. Y creo que será el cuarto mandamiento, el sábado del séptimo día. No estoy diciendo que esté ocurriendo ahora mismo, en este preciso momento, pero sí digo que hay cristianos que absolutamente quieren obligar a las personas a adorar en un día que Dios no ordenó, y están ganando cada vez más poder político. Como ya mencioné, Apocalipsis 13, junto con Daniel 11, 7 y 2, todos afirman lo mismo. Hubo una unión de iglesia y Estado representada por el hierro y el barro, el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8, el rey del norte de Daniel 11 y la bestia que sube del mar y Apocalipsis 13. Todos estos apuntan al poder iglesia-estado que perseguiría al pueblo de Dios si no aceptaban la transgresión de uno o varios de sus mandamientos. Apocalipsis 13 revela que el poder y los movimientos de esa bestia se repetirían al final de los tiempos, con la formación de la imagen de la bestia y la imposición de la marca de esa bestia, que es el domingo como día de reposo. De hecho, la misma iglesia que se transformó en la Iglesia Católica Romana declara con orgullo que el cambio del sábado al domingo es una marca de su autoridad. La imagen de la bestia no es más que una repetición de lo ocurrido en la Edad Media. Es el abandono de los principios para mantener la religión fuera del gobierno, y lo vemos en vivo justo ante nuestros ojos. El libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 451, dice que los Estados Unidos repudiarían cada principio de su Constitución como un gobierno protestante y republicano. Esa palabra repudiar significa negarse a aceptar o a asociarse con algo, negar la verdad o validez de algo, o, cuando se trata de la ley, significa negarse a cumplir o ejecutar. Los principios de la Constitución solo tienen que ser repudiados o negados. Y muchos están haciendo eso hoy en día. Los políticos solo necesitan negarse a cumplir con sus deberes y proteger la enmienda que establece que no debe aprobarse ninguna ley que establezca una religión sobre otra.
Como mencioné en el último video, la puerta ya ha sido abierta con el presidente llamando a un día nacional de descanso. Las profecías descritas en las Escrituras se están cumpliendo. La unión de hierro y barro se está estableciendo una vez más. La imagen de la bestia continúa formándose y, curiosamente, millones la apoyan o no les importa. La historia es clara y nos dice hacia dónde vamos. Aún así, algunos dicen que es un alboroto innecesario. Otros dicen que es bueno y que los políticos deben devolver el país a Dios. A eso respondo: Dios no necesita ayuda de políticos. Nunca la necesitó ni la necesitará. Así que, para aquellos que dicen que lo que estamos viendo es un gran alboroto por nada, les digo, cuando se trata de los llamados a dedicar la nación a Dios, no, todavía no es obligatorio. No, todavía no es la marca de la bestia siendo impuesta. No es nada, tampoco lo es todo. Pero por favor, permítanme decirles, la profecía se está cumpliendo y sin duda es algo. Que Dios los bendiga.